y nuestra familia. Muchos necesitan ser convencidos por ti, Señor. Señor, podemos hablarles, podemos decirles, inclusive ellos tienen sus argumentos humanos, Señor. Pero, Señor, no hay argumento que valga cuando tú vienes, Señor, y te presentas delante de una persona. Tú les tomas todos sus argumentos, Señor. Ven, Señor. Sal al encuentro a nuestros hijos. Sal al encuentro, Señor, a nuestros familiares. Ve, por favor, te lo ruego. Señor amado, nosotros estamos aquí como intercesores por ellos, pidiéndote, por favor, misericordia. Venga, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias porque yo sé que tú me escuchas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú deseas que todos se salven. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tu amor es más alto. Tu misericordia es más fuerte, Señor. Aquí estamos, Señor, abogando a tu amor, abogando a tu misericordia, Señor. Y, Señor, una vez más te doy las gracias. Así que vamos a empezar esta semana, Señor, confiados y seguros que tú estás aquí con nosotros. Confiados y seguros que tú vienes delante de nosotros abriendo caminos, Señor. Pero por favor, endereza nuestros pasos. Guarda nuestros corazones. Pon tu ley y tus deseos en nuestro corazón, Señor. Danos un corazón obediente, corregible, sensible a tu voz, Señor. Todo lo que en mi mente o en la mente de mis hermanos, en su corazón, quiera distraernos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a poner ese primer lugar en ti, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y ayúdanos a levantarnos para ti, Señor. A levantar tu nombre, Señor. A glorificarte para siempre, Señor. Gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que estás ahí, Señor, ministrando, levantando, instruyendo, sanando. Eres el Señor. Eres el Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces, por todo lo que harás y seguirás haciendo entre nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Buenos días para todos, qué bendición que estén aquí con nosotros, empezando una semana. Esperamos que se puedan volver a enchufar facilito después de unos días de descanso para algunos, ¿verdad? Pues damos gracias al Señor. Donde quiera que haya lo genuino, siempre habrá algo falsificado. No alcanza a sacarse algo genuino cuando ya hay algo falsificado. Una mentira necesita de una verdad para tener de dónde agarrarse. ¿Sabe? No pasó mucho tiempo después de que el Evangelio de la Gracia de Dios empezó a ser predicado y a esparcirse entre los gentiles sin que apareciera un evangelio falsificado. ¿Cómo así, pastor? Sí, un evangelio que tenía una mezcla entre la gracia y la ley. Era propagado por un grupo de personas fanáticas que hemos llegado a conocer como los judaizantes. Pablo en algún momento escribió a los Gálatas para refutar doctrinas.
Y en Segunda de Corintios vamos a encontrar que se va a referir a estos judaizantes en muchos pasajes. El principal énfasis de este grupo era que la salvación era por la fe más guardar la ley. En otras palabras, con la fe no era suficiente, se requería algunas cosas más. Mire por favor lo que dice Hechos capítulo 15, el versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos enseñaban que sí, que era por la gracia, pero les faltaba circuncidarse. Es como que la obra de Cristo no alcanzó, necesitaban algunas otras cosas más. También enseñaban que el creyente se perfecciona en su fe al obedecer la ley de Moisés. Era un evangelio de legalismo. Pero ¿sabe una cosa? El evangelio de legalismo es muy popular. Y es popular y es muy aceptado, aunque pareciera que no, porque la naturaleza humana disfruta alcanzar metas religiosas. Entonces, mi religión me exige hacer A, B, C y D. Bueno, ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, me falta la D. Ok, voy más o menos bien para poder confiar en sus obras y no confiar en la obra de Cristo. Entonces la religión le es más fácil alcanzar metas religiosas que confiar sencillamente en Cristo y que el Espíritu Santo obre en la vida del cristiano. Es mucho más fácil medir la religión que la verdadera justicia. Le repito, si vino este jovencito a decirle al Señor Jesús cómo podría entrar al reino de los cielos. Y este le dice, Jesús le dice, no, pues guarda los mandamientos. Y él dice, ah, no, ya los guardé, o sea, estoy pleno, estoy muy bien. Entonces Jesús le dice, ok, te falta uno, una cosa más, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se entristeció y se fue, porque ser bueno no le alcanzó, porque la religión no le alcanzó. ¿Sabe? Pablo veía a esos falsos maestros como mercaderes de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2 verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios hablamos. Habían muchos embaucadores religiosos que hacían presa de los ignorantes. ¿Sabe? Algún día fui a una conferencia de una persona muy conocida desde el ámbito carismático, profetizando, bueno, una palabra está bonita, pero al final sacó el mercadeo. Bueno, y si quieren ser sanos, tengo unos cuadros de sanidad que si lo pega en su casa no va a haber enfermos. Y si quiere, lleve los aceites dependiendo lo que necesite. El aceite para la prosperidad económica, el aceite para que haya estabilidad con su esposo. Dios santo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que había fila para comprar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento.
Por eso el apóstol Pablo rechazó sus métodos dudosos de enseñar la Biblia. Ahí en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, estamos haciendo una introducción del capítulo 3 que empezamos esta semana. Y dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo, una de las maneras de vencer tanta dificultad era mantener una conciencia limpia. Bueno, él estaba hablando, el apóstol Pablo, de esa tendencia que había también de esos falsos profetas, de en cuanto a jactarse, de esos falsos maestros, de jactarse y de hablar de más. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 12 al verso 18. Mire esto tan interesante. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la ley, a la regla de Dios, a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a que el Señor alaba. ¿Sabe? Una razón para que los corintios estuvieran como rezagados en su fe y también en su contribución. Recuerden que Pablo estaba recogiendo una ofrenda, estaban rezagados en cuanto a la ofrenda especial, era que los mismos judaizantes les habían embaucado, les habían comerciado la fe, había robado la iglesia. Y lamentablemente, a veces las personas que no tienen como ese conocimiento, esa revelación del Señor, esa madurez espiritual, se dejan embaucar. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 7. Dice, porque yo humillándome a sí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, hace como la pregunta. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para siervo, para servíos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues los que me faltaban, lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravosos. Pero la verdad de Cristo está en mí, que no se me impidiera esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos han,
porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y dice el verso 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. El apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia, mire, hay otras iglesias que me han estado enviando ofrendas y me dan un salario para yo venir a enseñarles a ustedes. No les he sido gravoso a ninguno de ustedes, no les he pedido nada, pero ustedes soportan que los judaizantes, ellos sí vengan y los esclavicen, ellos sí vengan y les quiten, ellos sí vengan y les engañen, y yo que tengo la verdad no la reciben. ¿Saben? Pablo refutó esas doctrinas, refutó esas prácticas de esos falsos maestros legalistas, mostrando la gloria más eminente del ministerio del Evangelio de la Gracia. Cuando vamos a empezar este segunda de Corintios capítulo 3, Pablo va a contrastar el ministerio del antiguo pacto, o sea, el ministerio de la ley, con el ministerio del nuevo pacto de la gracia, y demuestra cómo el Señor se manifiesta de manera diferente. Y vamos a mirar los contrastes. Ahora sí, empecemos segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Lo primero que está diciendo es que las leyes fueron escritas en tablas de piedra, pero la gracia y el mensaje ahora va a ser escrito en corazones humanos. Dice, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Volvamos a verlo. Los judaizantes de los que vamos a estar hablando se jactaban de algo, y es que ellos, cuando iban a algún lugar, llevaban cartas de recomendación de la gente importante, de la iglesia de Jerusalén, y decían, por el contrario, pero ¿quién es ese Pablo? No tiene credenciales, no tiene cartas de recomendación. Es triste, ¿verdad? Cuando una persona mide su valor por lo que la gente dice y no por lo que Dios sabe acerca de ella. ¿Qué dice la gente de mí? Uy, ¿qué habrán pensado? Miramos a ver en las redes cómo estamos de aceptación. ¿Sabe? Pablo no necesitaba credenciales. Pablo necesitaba cartas de recomendación de los líderes de la iglesia. Su vida y su ministerio eran sus únicas recomendaciones que necesitaban. La recomendación la había escrito el mismo Señor en su vida. Su propia vida era la recomendación. Cuando Dios dio la ley, la escribió en tablas de piedra. Y estas tablas fueron colocadas en el arca del pacto. Y aunque si los israelitas hubiesen podido leer las dos tablas, esa experiencia no hubiese cambiado sus vidas. Muchas personas pueden leer la palabra, conocer la ley,
La ley era algo externo y la gente necesitaba, era un poder interno para que sus vidas fueran transformadas. El legalismo puede amonestarnos. El legalismo puede inclusive llevar a un cambio externo. Haz esto, no lo hagas. Para aquí, sigue allí. Pero sí, nos puede amonestar y decir, allá no se entra. Pero el legalismo no nos da el poder para obedecer. No, el que nos da el poder para obedecer es el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Sin, sí, y si en efecto obedecemos, a menudo no se obedece de corazón, sino se obedece por un temor o por una ley y acabamos muchas veces peor que antes porque cuando se libra del poder de la ley, se desbocan las personas. El ministerio de la gracia cambia el corazón. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, pero ¿sabe qué hace? La escribe en nuestros corazones. Coge esa palabra y la pone dentro de nosotros. Alabado el nombre de Dios para siempre. Los corintios, recuerdan, eran pecadores perversos. Cuando Pablo llegó allí, encontró una iglesia desbocada, unas personas desbocadas, pero el ministerio del Evangelio, la gracia de Dios, empezó a cambiar la vida de la iglesia. Es que la ley sola no transforma, es la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y con el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 11. Mira esto. Esta era la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Estamos hablando pasado. Eso esperamos. Eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. La ley sola no produce nada. Puede producir temor, puede producir una alerta, pero el Espíritu de Dios, la gracia de Dios nos habilita para obedecer lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Esa experiencia de la gracia de Dios ciertamente significaba más que una carta de recomendación, más que la exhibición de esos falsos maestros. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted no tiene que ni poner anuncios, ni hacer tarjeta, no, respeto al que los hace, ¿no? Pero estoy hablando a nivel personal. Ni poner anuncios, ni hacer tarjetas, ni pedir cartas de recomendación, nada, porque la recomendación suya es la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso yo digo que ser cristiano se tiene que notar. El relacionamiento con Dios se tiene que notar. Cuando baja Moisés, a él se le notaba que estaba en presencia de Dios. Su rostro era diferente. Los hombres no lo resistían. Los creyentes de Corintio estaban inscritos con todo cariño en el corazón de Pablo. Y el Espíritu de Dios había escrito la verdad en sus corazones, haciéndoles cartas vivas de Cristo. ¿Sabe cuál es la recomendación de un pastor? Sus ovejas. Pero no para contarlas,
porque algunos pastores se recomiendan a sí mismos diciendo, yo tengo 500, no, yo tengo 300, no, yo tengo tantos. No, 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 no es el número. ¿Sabe qué recomienda? El cambio, la transformación de las vidas. Ese sí es una carta de recomendación. Cuando podemos mostrar, cuando podemos ver la gloria de Dios en la vida de ustedes, cuando vemos que el que adulteraba ya no adultera, que el que se emborrachaba ya no se emborracha, que el que gritaba ya no grita, que el que robaba ya no roba, que el que mentía ya no miente. La prueba del ministerio son vidas transformadas. No solo boletines de prensa con estadísticas. El año pasado éramos tantos, este año llegamos a tantos, tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos y tanta ofrenda. Qué bonito, pero son estadísticas. Y sabe, el reino de Dios no se mide en estadísticas. El reino de Dios lo arrebatan los valientes que son transformados por el poder de la palabra y a través del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Es mucho más fácil que el legalista se jacte porque puede medir su ministerio por medidas externas. Yo no puedo medir cuántas sillas tenemos, cuántas se llenaron, cuántas sillas más hay que comprar, cuántos cultos más hay que hacer. Excelente. Pero ¿cuántos de esos han sido transformados? El creyente que ministra pacientemente por el Espíritu de Dios le deja los resultados al Señor. Nosotros predicamos, ponemos la semilla con paciencia y tarde o temprano esa semilla bien cuidadita empieza a dar fruto, frutos verdaderos. Qué trágico que los corintios siguieran a los jactanciosos, a los judaizantes, a los que traían cartas de recomendación y le partieran el corazón al hombre que los había enseñado y los había traído de la muerte eterna a la vida en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que nuestra recomendación principal es la transformación del Señor en nosotros. Es la vida de uno la que habla, más que los títulos, que los números, que las estadísticas. Gloria a Dios si podemos estudiar, estudiemos. Gloria a Dios si podemos multiplicarnos, multipliquemos. Gloria a Dios si podemos abrir institutos, colegios, universidades. Amén. Pero yo le voy a preguntar, pastor, ¿ese fue su llamado? Nosotros no fuimos llamados a distraernos en esas cosas. Nosotros fuimos llamados a predicar un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que realmente se puede demostrar, no con estadísticas, sino con una transformación de vida. Jesús estuvo con sus discípulos durante estos años, antes de morir en la cruz, y les enseñó el evangelio del reino. Y cuando resucitó, estuvo 40 días resucitado con ellos, enseñándoles acerca del Evangelio del Reino. Y el plan de Jesús era, yo en ti y tú en mí, porque fuera de mí nada podéis hacer. Es conmigo que puedes dar fruto. ¿Cuál fruto? No el tuyo, el del Espíritu Santo. Entonces, no con esto digo que no pensemos en las partes natural. Nosotros tenemos un propósito de mejorar las instalaciones, amén, pero ese no es mi propósito principal. No, no dejaré de predicar la palabra por cargar un bulto de cemento. No, gloria a Dios por el bulto de cemento, pero mi tarea
principal, alabado el nombre del Señor, es predicar un evangelio que sana, que salva, que restaura, que tiene poder, alabado el nombre del Señor para siempre. Así que yo lo invito. Quiero que revise su corazón. Quiero que revise su vida. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas o leíbles, ¿cierto? Cuando hay una carta abierta, pues cualquiera la puede leer. Pregunta, ¿cualquiera puede leer tu recomendación personal? Usted puede pararse con alguien y decirle, mire, le voy a contar la verdad, este era yo, pero vino el Señor a mi vida y ahora quiero que me mires. O cuando la persona viene y dice, ay, hermanita Yolanda, usted como es de santa, tan linda. No se coma cuento, hermano. Esta no era yo era otra. Pero vino el Señor con su palabra, con su gracia. Y la que estás viendo no soy yo, estás viendo a Cristo en mí. Alabado el nombre del Señor. Entonces ya no nos afanamos por lo que yo pueda mostrar. Ahora es a Cristo al que vamos a mostrar. Alabado el nombre del Señor. Padre, gracias te doy por esta mañana. De todo mi corazón, Señor, yo estoy convencido de lo que tú nos estás hablando y te pido que me ayudes. Queremos ser cartas abiertas, cartas leídas. Señor, por favor, escribe tu palabra en mi corazón. Señor, que mi corazón esté vivo para ti, que mi corazón esté dispuesto para ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti y nuestro corazón firme para la gloria de tu nombre. Consagramos este día, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer una carta leíble ante los que nos rodean para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Dios les bendiga, feliz semana para ustedes, que el Señor les fortalezca y muchas bendiciones, que el Señor Amén, amén. Muchas